Buenas tardes, mi nombre es Francesc y os voy a hablar de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, también conocidos como SACs, con y sin ayuda. Primeramente, ¿a quién van destinados? Bueno, los SACs sin ayudas irían destinados a personas con discapacidad auditiva, ya que son aquellos sistemas que no necesitan de ningún soporte físico o material que no sea el propio cuerpo para comunicarse. Los SACs con ayuda, sin embargo, englobarían a personas con grandes dificultades en la expresión hablada o graves dificultades motoras derivadas de dolencias neurológicas, por ejemplo, gente con Parkinson, con trastorno del aspecto autista, etc. En cuanto a las principales características de los SACs sin ayuda, nos encontramos los gestuales y los oralistas. Los gestuales podríamos dividirlos en el alfabeto dactilológico, que serían un sistema de comunicación que utiliza distintas posiciones de la mano de una forma concreta para crear una letra. De este modo, por ejemplo, así inventándomelo, pues así podías formar un nombre, y la lengua de signos sería el otro, que se diferencia del alfabeto dactilológico porque emplea signos más allá de los propios gestos con la mano. Por ejemplo, para decir que tienes frío o para decir que tienes hambre, etc. Estas serían las dos de, digamos, de los gestuales. En los oralistas, que emplearían todos aquellos que se ayudan de la forma oral, encontraríamos el método auditivo puro, que la audición y el lenguaje no se trata únicamente de percibir los signos y reproducirlos sin coherencia o orden alguno, sino que escuchar consiste en asociar los sonidos con pensamientos y guardar ese significado para poder procesarlo, así como también expresarlo de forma cotidiana y habitual en nuestra vida. La lectura labiofacial, que con ella los sonidos, es decir, fonemas y las palabras u oraciones emitidas por el interlocutor hablante se captan a través de la vista del receptor. El sujeto aprende a transformar el movimiento visual en una palabra o significado. Luego tendremos la palabra complementada, que es un sistema que posibilita la comunicación con personas sordas o con discapacidad auditiva mediante el uso simultáneo de lectura de labios, que se corresponde con la palabra, y una serie de complementos manuales que carecen de significado lingüístico y que complementan la palabra. Y finalmente encontramos el bimodal, que el método bimodal consiste en la producción de la lengua oral y su acompañamiento de signos para facilitar la visualización y la comprensión. Para ello, utilizamos signos simultáneamente al lenguaje hablado, siguiendo el orden, la estructura y las reglas sintácticas del lenguaje oral. En cuanto a las características principales de los SACs con ayuda más importantes, nos encontramos el sistema BLIS, que es un conjunto de símbolos visuales que se utilizan para transmitir un significado de forma gráfica. En lugar de utilizar letras o sonidos mediante la voz, la idea es recurrir a una especie de dibujos con el fin de transmitir un mensaje. También tendríamos el sistema SPC, el Picture Communication Symbols, que es uno de los más utilizados para la integración social de personas con dificultades de comunicación. Es muy fácil de interpretar, ya que gracias a unos iconos se entiende rápidamente aquello que queremos transmitir. Está pensado para personas con un vocabulario limitado, con uso de frases de estructura sencilla y un nivel de lenguaje expresivo simple. El sistema PIC, Pictogram Ideogram Communication, es muy similar al anterior, solo que este comprende una serie de 1120 símbolos gráficos sencillos y su disposición es el dibujo blanco sobre un fondo negro para que el icono quede resaltado y sea fácilmente reconocible. Por su formato reducido y su sencillez, es muy recomendable para personas cuyo trastorno es de nivel severo, para aquellas que se encuentren en el periodo de la infancia. El PEX, Sistema de Comunicación por Intercambio de Figuras e Imágenes. Este sistema de comunicación alternativa y aumentativa se desarrolla en 6 fases distintas que van desde la evolución en complejidad, así como las habilidades comunicativas enseñadas en cada una. Primero se enseña al niño cómo comunicarse o cuáles son las reglas básicas de la comunicación, sería la fase 1. Las otras 6 fases englobarían lo que después se le enseña: cómo comunicar mensajes específicos, primero con una imagen suelta, después combinándolo para aprender estructuras gramaticales, relacionales, semánticas y funciones comunicativas.
Entre los muchos otros que hay, podríamos mencionar el sistema MinSpeak, que es un sistema pictográfico usado en la comunicación aumentativa para las personas que no poseen la capacidad de hablar, o el sistema CAR, Communication Aumentativa en la red, que incluiría todo el material que podemos encontrar en la red para la comunicación aumentativa. En cuanto a las fases para la elección y establecimiento de un SAC con y sin ayuda, primeramente tendríamos que valorar al usuario y a su entorno, aspectos como las habilidades cognitivas en el sujeto, así como las sociales, lingüísticas, sus necesidades comunicativas y su entorno familiar y escolar. También se considerará los niveles de exigencia, expectativa, realismo y colaboración de las personas del ambiente de cara a la intervención del lenguaje. En segundo lugar, se estudiarán los diferentes sistemas de comunicación que se pueda disponer en cada caso y se compararán las posibilidades que aporta cada sistema con relación a las necesidades del usuario. Se decidirá el sistema o sistemas que puedan ser apropiados para una persona en el determinado momento, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje y generalización de esa persona. En tercer lugar, deberá evaluarse también cuáles son los instrumentos y estrategias más idóneas para cubrir sus necesidades. Eso se hará analizando las características de las ayudas técnicas disponibles para seleccionarlas a la que mejor se adapte a nuestra demanda. Esta fase tendrá especial relevancia en la evaluación de la persona con trastornos comunicativos y lingüísticos por daño cerebral como afectación motriz. En cuarto lugar, a continuación, se intentará a que el posible usuario del sistema pruebe en realidad la estrategia conjunta que se le propone y en función de la idoneidad de los resultados se tomará la decisión de utilizar el sistema y la ayuda técnica elegidos, o si esta combinación no fuera adecuada, se propondrá otra elección. Y finalmente, en último lugar, se tomará la decisión final del sistema a utilizar los soportes, si son necesarios para una persona en concreto, después de haber evaluado exhaustivamente sus necesidades y posibilidades y de haber considerado las diferentes alternativas de elección. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.